Hola chiquillos, bueno, estamos en un nuevo video de apoyo para física, en este caso para la guía número 8, que trata de termodinámica. Bien, lo primero que tenemos que tener en claro para comenzar a hablar de termodinámica es qué es el calor y qué es la temperatura. Calor es la energía en tránsito que se transfiere o que se mueve siempre desde un cuerpo caliente a otro cuerpo más frío, un cuerpo de alta temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Siempre va a existir esta transferencia cuando tenga cuerpos o zonas o sustancias a distintas temperaturas. Yendo desde el de mayor temperatura, que excede calor, al de menor temperatura, que absorbe el calor. Ahora, cuando esta energía se transfiere y es absorbida ese día por los cuerpos, hace que de alguna manera varíe la temperatura. Entonces, ¿qué vendría siendo la temperatura? La temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas de un cuerpo. Entonces la energía cinética interna que tienen las partículas, el movimiento que tienen dentro de las partículas, es temperatura. Donde un cuerpo con alta temperatura tiene mucha energía en sus partículas internas y tiene mucho movimiento de sus partículas. Y un cuerpo con poca o baja temperatura tiene poca energía cinética interna, por lo tanto tiene poco movimiento de partículas. Entonces, ¿cómo es que el calor se transfiere entre los cuerpos? Tenemos un primer mecanismo de transferencia de calor, llamado por contacto o conducción, donde se transfiere el calor directamente de un cuerpo caliente hacia un cuerpo más frío. Entonces, el calor fluye entre dos cuerpos de distinta temperatura hasta que se logre el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es cuando ambos cuerpos, o todos los cuerpos que estén en contacto, se estén relacionando, llegan a la misma temperatura. Como los cuerpos van a estar a la misma temperatura para la transmisión de calor, para la transferencia de calor. Entonces, esta transferencia de calor siempre existe cuando hay cuerpos a distintas temperaturas y deja de existir, se deja de producir cuando ambos cuerpos llegan a la misma temperatura, al equilibrio térmico. Tenemos otro mecanismo de transferencia de calor que es la convección. Este mecanismo consiste en el movimiento de las masas de fluido, ya sean líquidos o gases, donde se mueven las masas más calientes, cuando se calientan, suben y las masas frías bajan. Este proceso se produce por efecto de la gravedad, ya que al calentarse el fluido, aumenta su densidad y se hace más liviano. En cambio, un fluido que es frío tiene mayor densidad, es más pesado y baja por la gravedad. Entonces, este movimiento cíclico, lo caliente sube, lo frío baja. Cuando arriba lo caliente se enfría y lo que estaba frío se calienta, vuelve a darse el ciclo donde lo caliente sube y lo frío baja. Entonces se va produciendo una especie de mezcla de fluido, lo que permite calentar todo el fluido. No se calienta solo abajo, sino que cuando se calienta lo abajo sube, dando la posibilidad que lo que estaba arriba baje y se pueda calentar. Entonces se va calentando, se va como calentando por mezcla que se produce automáticamente sin necesidad de tener que revolver por el efecto de la variación de la densidad. Luego tenemos un tercer y último mecanismo que es la radiación. A diferencia de los mecanismos anteriores donde yo necesito tener materia para poder transferir el calor, en este caso se transfiere directamente en el contacto y en este caso por el movimiento de la masa de fluido, la radiación no necesita materia ya que es la transferencia de calor a través de ondas. Entonces, como son ondas, el calor en este caso se vendría comportando como una onda del tipo electromagnética e infrarrojo, o sea que está bajo la radiación o bajo la luz que nosotros podemos ver. Entonces, como es una onda, esta onda puede viajar por el vacío, permitiendo que, por ejemplo, en este caso, la energía del Sol o de las estrellas pueda llegar a la Tierra. Entonces, la radiación se transmite a través de las ondas.
Sería una especie de transferencia de calor a distancia. Bien, una vez que ya tenemos claro cuáles son los mecanismos de transferencia de calor, nosotros empezamos a estudiar los efectos del calor sobre los cuerpos. Dijimos que calor es la transferencia de energía desde un cuerpo caliente a un cuerpo frío y que la temperatura es la medición de la energía interna de las partículas dentro de un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se transfiere calor a un cuerpo y el cuerpo absorbe esta energía, la energía cinética de las partículas aumenta, haciendo que la temperatura aumente. O al revés, cuando se ocurre esta transferencia de calor, un cuerpo pierde energía al transferirla como calor, por lo tanto, al perder energía, las partículas se empiezan a mover menos y la temperatura de ese cuerpo baja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se absorbe calor, aumenta la temperatura y cuando se cede calor, disminuye la temperatura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular esa relación entre calor-temperatura a través del calor sensible? Entonces se le llama calor sensible al calor que aumenta o baja la temperatura. Y esta relación está determinada por la siguiente ecuación, donde el calor absorbido cedido es igual a la masa que absorbe o libera calor, el coeficiente, el calor específico del material. Aquí tenemos una tabla donde nos indica los distintos calores específicos para cada material. Este calor específico es un valor propio de cada uno de los materiales y la variación de temperatura. O sea, dependiendo de la variación de temperatura, cuánta energía se va a absorber o ceder. Entonces, esta es la relación que me permite determinar la cantidad de calor necesaria para aumentar o disminuir cierta cantidad de temperatura de acuerdo a la masa de sustancia que se tenga y al tipo de masa al tipo de sustancia que se tenga. Entonces, si nosotros volvemos a la idea de el equilibrio térmico, teníamos que dos cuerpos que están en contacto se transfieren calor hasta que alcanzan el equilibrio térmico, hasta que llegan a la misma temperatura. Por lo tanto, el calor que se da a un cuerpo va a ser absorbido por el otro cuerpo. Entonces, el calor cedido es igual a menos el calor absorbido. Entonces, ocupamos las ecuaciones anteriores de calor sensible y obtenemos esta relación donde tenemos la masa de la sustancia 1, el calor específico de la sustancia 1, y aquí el detalle está en que en esta igualdad lo que nosotros queremos buscar es esta temperatura de equilibrio, que es la misma para las dos sustancias. Entonces, a través de esta ecuación nosotros podemos determinar cuándo se va a alcanzar o a qué temperatura se va a alcanzar el equilibrio térmico, de acuerdo a la masa que tenga el cuerpo 1, al tipo de sustancia que sea, a la temperatura inicial a la que comienza esta mezcla, por otro lado a la masa de la sustancia 2, al tipo de la sustancia 2 y a la temperatura inicial que está esta sustancia 2. Entonces podemos predecir que al mezclar dos sustancias, cuál va a ser su temperatura final. Bien, tenemos que un efecto del calor sobre los cuerpos es la aparición de la temperatura. Tenemos otro efecto que tiene que ver con el estado de la materia en la que se encuentran los cuerpos. Entonces aquí nosotros analizamos o conocemos principalmente tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que en el sólido las partículas están muy juntas, están muy pegaditas y es poco el movimiento que tienen. Después tenemos el líquido, donde las partículas comienzan a moverse un poquitito más y por lo tanto, como están un poco más desordenadas, empiezan a ocupar un poco más de espacio, empiezan a tener esta tendencia a fluir. Y luego tenemos el gaseoso, donde las partículas se mueven mucho y por lo tanto ocupan un poco más de espacio y están más separadas. Entonces, si nosotros analizamos ahora esta idea de movimiento que tienen las partículas en
en los determinados estados de la materia, nosotros las podemos asociar con esta idea que teníamos de temperatura. Dijimos que la temperatura tiene que ver con la energía cinética, la energía de movimiento que tienen las partículas. Entonces, un cuerpo sólido, donde está muy juntito, hay poco movimiento, podemos decir que tiene poca energía cinética. Por lo tanto, la tendencia de los cuerpos sólidos es estar a baja temperatura. Luego tenemos las sustancias en estado líquido, donde tienen un poquitito más de energía, por lo tanto podríamos decir que tienen un poco más de temperatura. Y luego tenemos los gases, que tienen mucha energía cinética, se mueven mucho, por lo tanto están a una alta temperatura. Entonces se genera una relación entre baja temperatura sólido, mediana temperatura líquido, mucha temperatura gaseoso, y su relación con la energía cinética de los cuerpos. Entonces tenemos que se ocurren transiciones para poder cambiar de cierto estado de la materia a otro estado de la materia. Por ejemplo, tenemos el sólido, que se transforman en líquido, y ese proceso se llama fusión. Tenemos los líquidos, que se transforman en gases, y ese proceso se llama vaporización, y viceversa. Tenemos que los gases pasan al líquido a través de estado llamado condensación, los líquidos pasan a los sólidos a través de un proceso llamado solidificación. Ahora, ¿cómo es que estos procesos se relacionan con el calor y la temperatura? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un cuerpo sólido que está absorbiendo energía, este va a subir su temperatura. En determinado momento, a cierta temperatura, la energía que esté absorbiendo ese cuerpo va a dejar de subir la temperatura, y lo que va a hacer se va a empezar a utilizar en un cambio de estado. Por lo tanto, cuando ocurre un cambio de estado, la temperatura no aumenta ni disminuye al absorber o ceder energía, sino que la energía absorbida o cedida es utilizada para el cambio de estado. Entonces, cuando yo estoy en un cambio de estado, estoy absorbiendo o liberando energía, pero no estoy modificando la temperatura. Una vez que toda la sustancia cambió de un estado a otro, vuelve a subir o a bajar la temperatura de acuerdo a si está absorbiendo o cediendo energía. Entonces, los sólidos, si absorben energía, sube su temperatura. Llegado a cierto punto, a cierta temperatura, cambian de estado al ir absorbiendo energía. Una vez que cambie completamente de estado, vuelve a subir la temperatura, estaría en líquido. Una vez que llega a cierto punto, a cierta temperatura, vuelve a cambiar de estado, deja de subir la temperatura, se empieza a transformar. Una vez que se convirtió completamente en el siguiente estado, vuelve a subir la temperatura. Y viceversa, cuando por ejemplo parto de los gases ceden energía, por lo tanto bajan su temperatura, llegan a una cierta temperatura, cambio de estado, no sigue bajando su temperatura hasta que cambia completamente de estado a un siguiente estado, en este caso líquido. Líquido sigue cediendo temperatura, por lo tanto, sigue cediendo energía, cediendo calor, baja su temperatura, llega a una cierta temperatura, se vuelve a ocurrir un cambio de estado. Una vez que se convirtió completamente en sólido, ahí recién vuelve a bajar la temperatura de la sustancia. Entonces, ese es el proceso por el cual la materia cambia de estado, de acuerdo a la transferencia de energía. Entonces, ahora tenemos la ecuación o la relación que me determina cuánta energía se necesita absorber o liberar para nosotros poder cambiar de estado. A este tipo de calor se le llama calor latente. Entonces, esta relación se da de acuerdo a una propiedad del material o de la sustancia, a una constante que es propia de la sustancia y a la cantidad de materia que yo quiero convertir de un estado a otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla donde nos indica el punto de fusión, o sea, a qué temperatura ocurre la fusión para
para esta sustancia y la temperatura de ebullición. ¿A qué temperatura cambia de estado líquido a gaseoso? Y la cantidad de, la propiedad o la constante propia del material en el caso de fusión y en el caso de vaporización. Bien, entonces aquí tenemos un esquema que nos muestra a modo general qué le ocurre a los materiales o a las sustancias a medida que absorbe energía. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, esto nos muestra la cantidad de calor añadido, la cantidad de calor absorbido al material y la temperatura del material. Entonces tenemos, por ejemplo, un material en estado sólido, a medida que absorbe energía, absorbe calor, aumenta su temperatura. Llega a una cierta temperatura, en este caso temperatura de fusión, y la cantidad de energía que está absorbiendo en este lapso no se ocupa para subir la temperatura, por lo tanto la temperatura mantiene constante y lo que se ocupa en cambiar de un estado a otro. En este caso se está transformando de sólido a líquido. Entonces mientras hay un cambio de estado, no hay aumento de temperatura. Una vez que se cambió toda la masa, toda la sustancia se cambió de estado sólido a líquido, el calor que absorba vuelve a aumentar la temperatura. Entonces está como líquido, aumenta su temperatura, llega a un punto, a una temperatura específica de ebullición, donde vuelve a ocurrir un cambio de estado. Entonces, nuevamente, se sigue absorbiendo calor, pero la temperatura no sube. Entonces, ese calor se está siendo utilizado para el cambio de estado de líquido a gas, y una vez que se convierte todo el líquido en gas, ahí el gas comienza nuevamente a subir su temperatura. Entonces absorbe energía y sube su temperatura. Entonces ese es el proceso que ocurre o que se relaciona entre el aumento de temperatura y los cambios de estado. Entonces tenemos aumento de temperatura, calor sensible. Cambio de estado, calor latente. Aumento de temperatura, calor sensible. Cambio de estado, calor latente. Aumento de temperatura, calor sensible. Proceso completo del efecto del calor sobre los cuerpos. Luego tenemos otro efecto que tiene que ver con el aumento de la temperatura y con la transferencia de calor en los cuerpos, que viene siendo la dilatación o contracción térmica. Dilatación aumenta su tamaño, contracción reduce su tamaño. ¿Debido a qué cosa? Al aumento o a la disminución de la temperatura. Entonces tenemos que esta dilatación térmica, dilatación y contracción vendría siendo lo mismo, lo único que estaría cambiando en este caso para la ecuación sería el signo. Si la dilatación, esta variación del largo, en este caso dilatación lineal, me da positiva, quiere decir que hubo un aumento de tamaño, se dilató el material, o si el resultado de esta ecuación me diera negativo, por lo tanto esta variación fuera negativa, quiere decir que sería una contracción del material, una disminución del tamaño. Entonces, esta dilatación o contracción depende de tres cosas. Uno, el largo inicial del material. Dos, la propiedad del material, que en este caso sería el coeficiente de dilatación lineal propio del material. Y tres, la variación de la temperatura que sufra el material. Entonces, cuando tenemos variaciones, entre comillas, pequeñas de temperatura, que no produzcan un cambio de estado, pero sí van a producir un crecimiento o reducción del tamaño del material. Se le llama dilatación lineal cuando una de sus dimensiones prevalece sobre las otras dos. O sea, por ejemplo, aquí el largo del material es mucho más grande que el ancho y el grosor del mismo material. Entonces, la dilatación en las otras dimensiones es despreciable frente a la dilatación que sufre de forma lineal, de forma del largo. Cuando dos dimensiones prevalecen sobre una tercera, hablamos de una dilatación superficial. Y la ecuación vendría siendo la misma, salvo que ahora en vez de tener largo, tenemos área. La dilatación del área depende de
el área inicial, el coeficiente de dilatación superficial propio del material y la variación de la temperatura. Aquí es importante destacar que este coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y ahora, cuando ninguna dimensión prevalece sobre la otra, todas las dimensiones son igualmente grandes, entre comillas. Estamos hablando de una dilatación volumétrica. Se dilata para todos lados en forma importante. Entonces, en este caso, la dilatación volumétrica, igual que en los casos anteriores, vendría a depender del volumen inicial, el coeficiente propio del material, coeficiente dilatación volumétrico, y la variación de la temperatura. De nuevo, igual que pasa con la dilatación superficial, este coeficiente equivale a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que vimos de termodinámica con esta guía? Partimos especificando lo que es calor y temperatura. Luego vimos los efectos del calor y la temperatura en los materiales. Dijimos que se llama calor sensible cuando se produce un aumento de la temperatura o una variación de la temperatura, porque puede ser aumento o disminución, de acuerdo a si absorbe energía, absorbe calor, o si cede energía, cede calor. Dijimos que se llama calor latente cuando se produce un cambio de estado, o sea, el cambio de estado se puede producir absorbiendo o liberando energía, y en este caso no se modifica la temperatura, se mantiene constante. Y vimos un tercer efecto, que sería la dilatación o la contracción térmica, o sea que cuando aumenta o disminuye la energía, los cuerpos se dilatan, crecen de tamaño o se contraen, disminuyen su tamaño. Se dilatan cuando aumenta la temperatura y se contraen cuando disminuye la temperatura. Bien, chiquillos, esto sería a rasgos generales lo que estudiamos de termodinámica con esta guía y en estas clases. Espero que este video les ayude para prepararse para el control de la próxima semana. Y eso sería todo por ahora. Nos vemos la próxima semana, cuídense harto y estudien para el control. Chao, chao, que estén bien.